Vamos ahora a presentar a mis invitados de esta noche. Están en nuestros estudios Manuel del Castillo, abogado. Hola Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Javier Ponce, escritor y amigo mío. ¿Cómo estás, Javi? Hola Beto, ¿qué tal? Y también Raúl Labarte, periodista. Hola Raúl. Buenas noches, Beto. Encantado de estar acá. Empecemos por este tema del Congreso, porque de verdad los mismos congresistas que se han pasado todo el periodo llamando mafiosos, corruptos, ladrones, a los miembros del gabinete de Pedro Castillo, ahora le salvan la cabeza a Roberto Sánchez. Mi opinión sesgada, ¿no es cierto? Mi agenda gay me hace pensar que lo que temen es que entre una trans al Congreso. ¿Tú tienes otra lectura, Manuel? A mí me sorprende que ante situaciones similares actúen de manera distinta, ¿no? Entonces, yo hubiera esperado la suspensión. De los tres. De los tres. Claro. Las razones son las mismas. ¿Y entonces qué pasó? ¿Qué habrá pasado? Fuerza Popular salva a Roberto Sánchez después de haberlo condenado y sentenciado durante todo el gobierno. Es una inconsistencia más, ¿no? ¿Dentro de cuáles? Dentro de varias que hemos visto en Fuerza Popular, ¿no? Como por ejemplo el tema del adelanto. Por ejemplo, ¿no? Haber roto el acuerdo político que hubo en algún momento para hacer el adelanto de elecciones y por la iniciativa de Nano Guerra García romper ese consenso para plantear un nuevo escenario político, ¿no? Evidentemente se aprovecharon de esa situación para patear el tablero y hasta ahora no tenemos ninguna situación concreta con respecto al adelanto de elecciones. Ni la vamos a tener probablemente. Tampoco. ¿No? Creo que todos estaban felices en que la cosa se quede como está. Es evidente, ¿no? O sea, muchos de los parlamentarios actuales tienen condiciones que jamás hubieran soñado tener en sus vidas. Y que no van a volver a tener. Tal cual, entonces es bien difícil que renuncien a ello. O sea, hace un momentito estábamos conversando con Raúl en la previa sobre que las ganas de no irse terminan siendo el sustento político de este gobierno, ¿no? Nada más, es lo único que hay detrás. Porque no hay más oficio, no hay oficio político. El plan de gobierno es quedarse. A consecuencia sí. Ok. ¿No? Javier, hemos comentado este tema temprano y la verdad podría parecer que no tiene ninguna relevancia, que bueno, ¿a quién le importa a Gaela Cari, que es la chica trans que se tiraba contra los policías ¿no? Y fingía que le pegaban? Sí, ok, parece una anécdota, pero que Fuerza Popular blinde a un sujeto como Roberto Sánchez solamente para impedir que este personaje ciertamente pintoresco pase a ser un padre o madre de la patria, no sé. ¿Qué piensas? Bueno, confirma los prejuicios que se tienen respecto a Fuerza Popular, pues, ¿no? A Fuerza Popular se le ha tildado de homofóbica, de transfóbica toda la vida y ahora están confirmando que efectivamente prefieren blindar a un corrupto que dejar entrar a Gaela, que a mi entender podría hacer un mejor papel que bastante de los que están ahí adentro, ¿no? Gaela es una persona que ha estudiado una carrera, es bachiller en Derecho, ha estudiado Administración. Digamos, tiene una mejor cultura que Chabelita, para empezar. Por supuesto que sí. Ya, mejor formación académica. Claro. Y que se vista como le dé la gana, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema de que se ponga? No hay un dress code en el Congreso. No, además ya... Los congresistas van en buzo, en crocs. Y le critican el sombrerito y que esté vestida de ñusta. Ya ha estado Paulina Arpasi vestida como quería vestirse. Yo estoy vestido de Navidad hoy día, ¿no? Ojo con verde, claro. Con las bolas, por supuesto, de adorno, como siempre. Pero, a ver, la ropa no puede ser una razón. ¿A qué le temen? ¿A qué le temen? O sea, se llaman liberales, son liberales solamente en lo económico, pero a la hora de dejarte libertad para acostarte con quien quieras, para vestirte como quieras o para asociarte con quien quieras, ahí no. Ahí son fundamentalistas, católicos a ultranza. Entonces la derecha carga esa estupidez de haber sido infiltrada por la Iglesia Católica en su peor versión, ¿no? Es como si la Iglesia fuera el topo de la izquierda metido en la derecha. Ajá. Claro. Entonces, a un lado te ruqueas a la izquierda, pero al otro lado tienes que cargar con el fascismo de la derecha, que ahí está, o sea, lo acabamos de ver. Prefieren blindar a un corrupto, golpista, un tipo que ha sido capaz de conspirar contra el Estado de Derecho solamente para que no entre una mujer trans.
que no tiene nada de malo, es una persona completamente respetable que no ha cometido ningún delito y cuyo mayor delito es haberse dejado una trenza como Micaela vestida. Ponerse una pollera. Y ponerse una pollera. Bueno, uno podría ir vestido de Barney al Congreso. Pero si han ido las personas del FREPAP también vestidas como... Las túnicas, claro, que y es las barbas. su inspiración de Israel, ¿no? Que están con todo derecho. Es cierto, Claro. no me acordaba. Raúl, ¿tú crees que es tanto el temor a ser ridiculizado por proximidad, por ósmosis de los que han blindado a Roberto Sánchez? Porque me parece que detrás hay eso, ¿no? El temor al ridículo de los más ridículos del poder, ¿no? Ay, ¿cómo va a haber una trans, ¿no? O sea, un hombre vestido de mujer, qué horror. No podemos permitirlo. Mejor sigamos con nuestro corrupto, que se ve, ¿no?, más presentable y nos hace quedar bien. En todo caso, nos identificamos más con el hombre heterosexual corrupto que con la accesitaria trans. ¿Qué piensas tú? Me parece inexplicable, ¿no? Porque finalmente si uno está en desacuerdo políticamente con Gael, etcétera, uno debería tener la confianza de que a través de sus mecanismos de comunicación política puede estar en contra de ella, ¿no? Es decir, puede deslegitimarla de alguna manera si es que consideran que su posición política no es la adecuada. Pero simplemente blindar a un corrupto para que no aparezca simplemente una persona trans de izquierda, ¿no? Es no confiar en que puedes de alguna manera neutralizarla con tu propia narrativa, ¿no? Entonces eso es lo que a mí me parece antidemocrático, ¿no? Inclusive... No, y hay una cuestión todavía más grave. Gaela, yo no soy su fan, ¿no? Yo cuando he visto el show que hizo con los policías en no me acuerdo qué marcha, no me pareció que fuera auténtica la escena, pero en fin, uno no tiene que ser su admirador. Hay gente que votó por ella y la puso ahí en la puerta del Congreso y ahora tendría que haber entrado. Pero significa que la democracia es buena cuando me eligen a mí. Cuando eligen a alguien que no me gusta, al diablo con la democracia, ¿no? Básicamente esa es la moraleja de hoy. Además entiendes por qué entonces ella ha ido con la izquierda. A pesar de que ella es hija de una campesina que huyó del campo por la violencia de Sendero Luminoso, movimiento terrorista de izquierda, y el padre era también un dirigente puneño. Ella nace en Humay, en Ica, y donde la tierra de la Beatita, claro, de Humay, claro, exacto, de ahí. Y ella termina postulando por la izquierda. Y tú dices, ¿pero qué pasó? ¿En qué momento la izquierda secuestró el tema de las libertades? ¿Y en qué momento la derecha se dejó? Bueno, en el momento en el que finalmente terminas confirmando ese prejuicio que se tiene, ¿no? Fuerza Popular negándole la entrada a una persona que legalmente tendría que estar ahí y el otro legalmente tendría que estar afuera. Seguimos con nuestros invitados, pero antes quiero mostrarles un video que podría explicar la desconcertante votación de Fuerza Popular, blindando a Roberto Sánchez el día de hoy y dejándolo con su escaño a pesar de todo lo que sabemos de él. Ahí está la foto, es foto-video, es video, ¿no? Y ahí está Nano Guerra García, Yehude Simón y Roberto Sánchez. Los tres juntitos como hermanos, cuando Nano Guerra García era de Fuerza Social. Porque claro, ya sabemos que él ha jugado para todos los equipos. Veamos. Hay los que nos miran con sospecha, ¿no? Diciendo ahí están los políticos de siempre. Y nosotros tenemos que cargar con esa factura. Bueno, el señor que está detrás del caballero de gorrita es Roberto Sánchez, ¿no? Entonces, claro, como Nano es el que batutea, Nano es el que lleva, el que la lleva dentro de Fuerza Popular, debe haberlos convencido de que Roberto Sánchez no es tan malo, no es tan sucio, no es tan oscuro, y finalmente lo han salvado. Es decir, el lobby intenso que desarrolló durante todos estos días, algunos congresistas me habían contado que estaba chambeando como loco, que iba así, se quedaba media hora con cada uno, ¿no? Y parece que los convenció a los naranjas. Es una pena, de verdad, porque es una incoherencia monumental y quiere decir que hay algunos corruptos que nos molestan y otros que nos caen bien, ¿no? Entonces, la verdad, se cae de manera dramática su discurso de moralidad.
Quería entrar al tema de la batalla política que se viene, porque tenemos ya pocos minutos y creo que los partidos que han sido sacados con malas artes, con trampas, ¿no?, de la última elección, van a poder volver a la arena, y la elección que venga, no sabemos si el año que viene o qué año, va a poder tener nuevamente en la cancha a los partidos viejos, por decirlo de alguna manera. Manuel sabe que la pregunta va para él. ¿Qué expectativas tienes ahora que el APRA está nuevamente inscrita y que las tachas han sido superadas? ¿Crees que el APRA va a renacer de sus cenizas como el gato Félix? Un poquito para cerrar el capítulo anterior. No, pues no te vayas a capítulo No, un anterior. ratito, es No seas simplemente, abogado. simplemente ir al punto de que siempre me pregunto cómo va a pagar Nano Guerra García la confianza que le están dando. ¿De repente la pagará igual como Salaverry? Es el nuevo Salaverry, pues, Sí, ¿no? tal cual. Tal Parece cual. que Keiko se deja impresionar por los blancos floreadores, porque tienen eso en común. Bueno, tienen varias cosas en común, ¿no? Blancos, pobres, trepas, arribistas. Y han estado en varios partidos también. Exacto. Camisetas que cambian. Han cambiado camisetas Patean con de varias todos los piernas, colores. digamos. Con varias. Con piernas. varias. ¿Cuántas más o 100 menos? pies, tú sabes que por ahí. Ya, ok. Sí, pues, sí, es verdad, es verdad. No sé cuál de los dos se sienta ofendido, ¿no? Si Nano se siente ofendido de que lo comparen con Salaverry o viceversa, no lo sé. Disculpas anticipadas para todos, por si acaso, ¿no? Sí, pero ahí quien debería reaccionar es Keiko. Y nada. Simplemente le dejo abierta la pregunta, ¿cómo le pagará la confianza más adelante, no? Es una pregunta estremecedora, ¿no? Es una pregunta inquietante. Pero en todo caso, Keiko ha estado haciendo muertito de manera muy estratégica. Ya sabemos que estaba bajando de peso, le ha quedado muy bonito, pero ¿qué más? Estará enamorada, tal vez, está muy distraída en otros temas. No participa de la política de su partido. Es una estrategia, ¿no? Es una estrategia para bajar el perfil, para bajar la resistencia que ha habido a la posición de Fuerza Popular en la elección. Bueno, en general, Keiko no tiene esta política de dar entrevistas, de ser una política muy que se exponga, ¿no? Y eso es algo que yo creo que le puede... Está curada del susto, ¿no? Sí, bueno, pero yo creo que eso le va a jugar en contra si es que quieres continuar en la política peruana a largo plazo, ¿no? Porque... Bueno, podríamos usar este video en una clase de periodismo para demostrar cómo un invitado consigue no solamente torear la pregunta, sino cambiar de tema y llevar la discusión a otro lado. Yo había preguntado por la candidatura del APRA, señor Manuel del Castillo. Para hablar de invitados, yo considero que el APRA no debería tener invitados en esta oportunidad para la presidencia, ¿no? Ajá. Yo sí considero que tiene que ser un aprista el que digamos, congregue. ¿Un viejo aprista o un joven aprista? Yo creo que un aprista experimentado, ¿no? Nosotros venimos de una crisis política y de verdad yo sí considero que tiene que haber una persona con oficio, ¿no? Y en el partido hay algunos cuantos nombres interesantes, ¿no? Y tú los conoces a todos, entonces ¿Sí? no te los voy a mencionar porque ya los conoces. Ok. Estoy tratando de imaginarme quiénes. Javier también es aprista, o no sé si ya tienes carnet o eres solo simpatizante. Es apristón, Apristón. así se dice, ¿no? Ya. Todo lo que termine en on ahora me van a decir a mí. Pero digamos, ya, eres simpatizante, vamos a decir. ¿Quién te gustaría que fuera el candidato del APRA? Yo creo que tiene que ser, concuerdo con Manuel, una persona que efectivamente tenga un manejo de crisis suficiente como para torear lo que se viene. No se viene una cosa fácil. ¿Como quién? No me atrevo a decir nombres. Atrévanse pues, chicos. No me atrevo. Para eso estamos acá. Raúl mencionaba a Roque, ¿no? Roque Benavides es un nombre que he escuchado. Me Que es parece- aprista también. Claro. Me parece interesante su candidatura. Yo no sé quién más ¿Pero tú tiene crees en que un mente. empresario minero podría ser presidente del Perú? Me parece que en este momento cualquiera podría ser presidente del Perú, en realidad. Eso es verdad. Beto, yo creo que Roque perdió la oportunidad de ser presidente del Perú al haberse retirado de la elección anterior. Para mí ese es una cuestión que no me explico.
Bueno, pero se retiró de manera bastante temprana, ¿no? Sí, pero fíjate cuál hubiera sido el escenario, ¿no? ¿Cuál hubiera sido? Yo sí creo que Roque Benavides en ese momento hubiera tenido muchísimas oportunidades. Ahora, si ya la no. candidata del APRA fuera Carla García, tú te tendrías que retirar de la televisión, me imagino. Bueno, yo me retiraría feliz de la televisión. Sería jefe de prensa de Palacio. Claro, porque ya no puedes, tendrías ahí conflicto Mira, de intereses. Por eso, podría ser jefe de prensa o el cocinero Pero de Palacio. hay muchos periodistas que son activistas, pero no lo dicen, pues, ¿no? No, pero en el caso de Beto, tú declinaste entrevistar a Alan García Sí. justamente por que había un conflicto de intereses por tu amistad con Carla. La última vez, y ahora me arrepiento porque me la perdí, la última entrevista que me concedió Alan García fue en el año 2018, en un momento en el cual toda la batería caviar estaba atacándolo, ¿no? De manera virulenta, y de taquito atacándome por mi amistad con Carla o porque decían que las entrevistas con Alan eran demasiado blandengues o demasiado complacientes. Lo cierto es que conversar con Alan García era un placer. Tú has tenido la suerte de conversar con él, no sé si ustedes. Yo no, lamentablemente. Pero a mí me fascina la conversación inteligente, me fascina una persona brillante, erudita, además divertida. Amena. Claro, o sea, tú podías sentarte a escucharlo horas. Ahora, Entonces, ay, complaciente, ¿no? O sea, él hablaba y te sentabas a escuchar, pues no, a aprender. Entonces, ay, que sí, que no, porque claro, porque no le saltaba la yugular. La verdad es que no, yo reconozco que no, porque me parecía su conversación de verdad fascinante y esclarecedora. Entonces, cuando toda esta campaña caviar contra él comienza, yo dije, mejor nos ahorramos el mal trago y no hago ninguna entrevista, porque no importa qué le pregunte, ¿no? Nos van a caer encima. pero la campaña caviar había comenzado desde el comienzo del gobierno de Humala. Ahora sabemos, con la muerte de estos chicos, los soldados, que no han pasado ni 2 horas y ya comenzaron a reescribir la historia. ¿Cómo hace esta gente para reescribir la historia a través de la prensa? Entonces, la campaña de demonización, digamos, que Alan García había comenzado con la megacomisión de Tejada y las 450.000 carátulas. Entonces, había ya una campaña de demonización en Alan García desde antes. Sí, de acuerdo. Pero lo que hablábamos también fuera de cámaras, la izquierda es muy hábil en torcer la historia y es muy hábil en esparcir mentiras, además a nivel internacional, porque tienen un aparato montado y porque tienen corresponsales en los medios importantes del mundo, de tal manera que El País, el New York Times, Deutsche Welle, como decías, pueden contarle al mundo historias absolutamente falsas, distorsionadas, afiebradas, ¿no?, sobre el Perú, y el mundo las cree, porque en eso son buenos. Y mientras tanto, desde el gobierno no se cuenta ninguna historia. Entonces ganan. Y la gente se las cree aquí Y también. eso es lo preocupante, ¿no? Que no hay, Ganan. que no hay una estrategia de comunicación para contar las cosas como fueron. Y como son, porque hasta el día de hoy El País sale con cualquier vuelo de ayahuasca y la gente les cree. Es que yo creo que hablamos muy largo. El otro día hablaba con una mujer a raíz del carnaval de Chota, el carnaval de Cajamarca, y le digo, ella es de Chota, le digo, qué bien los cajamarquinos, mira, que han priorizado su carnaval, que no sé qué, no como los cusqueños. Yo por ver qué me respondía. No, pues que los cusqueños muy bien, porque ellos en realidad están atacando el turismo porque el dueño del turismo es Porky. Ah, Y la dueña de la minería es Keiko. En esa simplificación está una cantidad que no te calcula de gente. saltos lógicos. Yo me quedé Estamos atónito. fregados, ¿no? Estamos hablando demasiado largo. Hay que simplificar nuestro mensaje a un meme. a una mentira corta. A un meme, una mentira A una corta. mentira breve. Sí. Decíamos también que el 25% de la gente quisiera ver a Castillo libre y de vuelta en Palacio. Y esto no es una ficción, es una encuesta. Entonces, cuando sale el diario El Trome a hacer una encuesta a la calle y le pregunta a la gente joven quién ha sido el mejor presidente, dicen que Vizcarra. Entonces, estamos todos perdiendo el tiempo aquí, ¿no? Estamos resolviendo los problemas del país en un café, mientras el país real es otro. Sí, pues como el Titanic, ¿no? Que seguimos tocando la musiquita cuando el barco ya se hundió.
O estamos en otro mundo, en otro país paralelo de pronto. Bien. Es que a veces la coyuntura y el día a día te absorben tanto que posiblemente dejas de atender estas cosas que realmente son importantes. Por eso yo sí considero la importancia de tener políticos en la gestión, ¿no? Hay muy poco político en la gestión y hay que revalorizar nuevamente el oficio, ¿no? Que ha sido demonizado, como bien lo has dicho, y yo creo que sí es necesario. Bueno, entonces el candidato del APRA es... Yo creo que es bien importante dar la batalla ideológica, ¿no? Y quisiera aprovechar simplemente para mencionar un pequeño cherry a Edad Media, que es lo que estoy dirigiendo, y a darle un agradecimiento a todo mi equipo, que estamos dando integrado por Diego Acuña y Lucas Gersi, ¿no? Bueno, yo soy el director periodístico, ellos son los dueños del medio, y bueno, estamos haciendo un trabajo en TikTok, ¿no? Para llegar a los jóvenes, para hacer más discusión de ideas, ¿no? Que creo que es lo que a mí me mueve al menos, y que creo que por ahí va un poco la luz al final del túnel, ¿no? Hacer una discusión ideológica. La luz al final del túnel es un tren, amigo. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Últimos minutos de programa y habíamos estado hablando de lo que serán estas futuras elecciones, sepa Dios cuándo. Y Manuel me cuenta que faltan las elecciones primarias y que para las elecciones primarias tenemos que saber primero si habrá elecciones y cuándo, elecciones generales. No tenemos la menor idea. Sin embargo, voy a aprovechar los últimos 2 minutos en seguir insistiendo en el tema. Tu papá ha dicho que no quiere ser candidato. Sin embargo, hay otro político aprista al que veo con ganas de candidatear. ¿Tu amigo Hernán Garrido Leca será candidato? No lo sé, pero será un excelente candidato, ¿eh? Hernán es brillante, súper capacitado. Sería un buen candidato, de todas maneras. ¿Podría ganarle en las primarias a Carla García? Yo creo que Carlita podría tranquilamente hacer cualquier plancha con cualquier candidato. Hacer plancha con cualquier candidato. Sí, yo no sé si Carla tenga la voluntad de postular a la presidencia, sería monstruo también, ¿no? Pero, como te dije hace un momento, ¿no? Yo sí considero que el partido debería postular a una persona con mucho kilometraje político, ¿no? Y con una imagen limpia, ¿no? Sí, al final de cuentas, Beto, con una vida limpia. Mejor aún. Con una vida limpia, ¿no? Porque al final de cuentas, la imagen a veces se distorsiona de manera momentánea para poder, digamos, truncar el camino de las personas, ¿no? Y al final de cuentas, con una sacudida, estás bien, pero las sacudidas son a veces inoportunas, ¿no? Depende de qué sacudida estemos hablando. Yo le he dedicado unos también minutos, es importante saber comunicar. Le he dedicado unos minutos al tema del APRA porque la gente en redes dice que yo hago este programa solamente para hacerle campaña al APRA y mi presencia en televisión se debe solamente a que quiero que Carla sea candidata. Así que para darles gusto voy a hablar del tema. Javier. Digo, estoy de acuerdo con Manuel y creo que tendría que ser una persona que sepa comunicar y que sepa también manejar redes dirigidas a la juventud, que sepa simplificar el mensaje para poder empatizar con la gente. Creo que en ese sentido, por ejemplo, Carla sería una buena estrategia y una buena persona. Y ya dependerá de ella si ella quiere encabezar la plancha o formar parte de ella, ¿no? Y será cuestión del partido también que hagan unas elecciones primarias y finalmente elijan a las personas que se postulen. Y tendrá que evaluar realmente si todos los pros y los contras de una situación como esta.
te expones a mucho... Bueno, ella está curtida en ataques, en que le insulten al papá y todo lo que haya pasado, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí tiene un kilometraje político, un kilometraje en redes también bastante importante. ¿Sabes qué significa la musiquita, no? Sí, que nos tenemos que ir. Que te tienes que ir. Que te calles. Exacto. Gracias, Raúl. Gracias, Javier. Gracias, Manuel, por haber estado esta noche con nosotros. Gracias. Gracias a ti. Sí. Nos vamos. Hasta mañana. Chao.